Muy buen día para todos los estudiantes de nuestro programa Maestro Itinerante. Es un placer volver a tenerlos con nosotros. Después de esas pequeñas vacaciones que tuvimos, ya nos enfrentamos a este nuevo reto, que es un nuevo ciclo para ustedes, ¿no? Como se pudieron dar cuenta, ya comenzamos desde la semana pasada con un pequeño repaso de las diferentes actividades, de los diferentes temas de cada asignatura que fueron importantes en el ciclo anterior, y desde esta semana ya nos enfrentamos a las actividades del ciclo correspondientes, del ciclo ya que se encuentran matriculados como tal. Quiero desearles los mejores éxitos para esta nueva etapa, y nada, ya poco a poco nos vamos acercando a lo que es nuestra graduación, ¿no? Para algunos ya se acerca esa cúspide que es la graduación. Algunos ya vamos pasito a pasito, como se dice por ahí, pero estamos dentro de esa línea, ¿no? Que es prepararnos para un mejor futuro. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con las actividades predispuestas para ciclo 3 en la fase inicial, en la fase número 1. ¿Listo? En el área de español. Para esta semana vamos a mirar lo que es la materia únicamente de español. ¿Listo? Para todas las personitas que estamos ya en ciclo 3, lo que corresponde a sexto y séptimo de bachiller. Muy bien. Para esta semanita, como ustedes deben saber, siempre debemos trabajar lo que es la narrativa del problema, ¿no? Hay un problema que aparecen en sus cartillas, que ya los que somos estudiantes antiguos ya lo identificamos. Siempre son problemas de la vida real que a través de las asignaturas vamos a tratar de solucionar. ¿Listo? En este caso, el personaje de este problema, por así decirlo, es Jorge. Vamos a leer un poquito de esa narrativa y vamos a darnos cuenta de qué se va a tratar los temas que vamos a trabajar en esta semana para la asignatura de español. ¿Listo? Dice así: narrativa del problema. Jorge tiene una preocupación, y es que el campo se está quedando sin jóvenes, pues la mayoría de las familias rurales manifiestan que no tienen las mismas oportunidades que los jóvenes de la ciudad. Para los mayores es evidente que las condiciones son cada vez más precarias. Sin embargo, la profesora de la escuela rural, junto con Jorge, quien es líder estudiantil, tienen una idea para que los jóvenes y niños se enamoren de su territorio y conozcan el legado de la cultura e identidad tradicional. Acompaña a Jorge y a la profesora a crear nuevas ideas desde la narrativa. Antes de contarte cuál es la idea de Jorge y la profesora, piensa en las siguientes preguntas. ¿Qué harías en el lugar de Jorge y la profesora? ¿Recuerdas el lugar donde naciste y creciste? ¿Qué es lo que más te gustaba de esos lugares? ¿Qué historias conoces de ese lugar? ¿Listo? Miren que son problemáticas de la vida real, ¿no? Como bien sabemos, el campo como tal se está quedando sin jóvenes. ¿Por qué? Porque la mayor atracción hoy en día es salir del campo, porque es una realidad de que en la ciudad hay muchas más oportunidades, ¿cierto? El campo está muy olvidado, por así decirlo. Entonces se quiere dar a conocer la importancia de que los jóvenes se apropien de su campo, se apropien de sus tierras, y que no, en lugar de abandonarlas, se forjen nuevas ideas para hacerlo más fuerte, ¿no? Para sobre todo vivir en el territorio que los vio nacer. Al final aparecen unas preguntas que las vamos a responder en nuestra agenda, nuestro cuadernito. ¿Qué podríamos hacer en lugar de Jorge y la profesora, ¿no? ¿Cuál sería esa idea que vamos a tener para que los jóvenes se apropien de su territorio? También vamos a responder la pregunta de que si recordamos el lugar donde nacimos y crecimos, y qué es lo que más nos gustaba de ese lugar. Y además de eso, qué historias conocemos a través de ese lugar. Todo eso lo vamos a hacer con un único fin, ya que vamos a ver una temática muy importante, que cuando ya lleguemos a la temática se van a dar cuenta de la importancia de estas preguntitas, ¿no? Muy bien, ya nos adentramos en lo que les comentaba. Después de que hayamos respondido esas preguntas que vimos anteriormente, vamos a comenzar ya la temática de esta semana en el área de español. En esta semana, una de los avatars, como se pueden dar cuenta, son los personajes que aparecen en nuestras cartillas y que nos ayudan a continuar con ese proceso para poder saberlas llevar, ¿cierto? Entonces, en este caso, Rosa nos va a acompañar en esa travesía. ¿Qué vamos a ver como tema principal? Vamos a ver todas las maravillas dentro del género narrativo.
mucha gente yo creo que ha escuchado lo que es, y muchos de nosotros ya sabemos lo que es narrar, ¿no? Cuando decimos narrar, contar algo, ¿listo? Pero dentro de un género. En la semana pasada, dentro del repaso de la materia de español, pudimos encontrar, si ustedes recuerdan, lo que son los géneros literarios, que nos decían que es aquellos géneros o grupos donde se encuentran las obras literarias más grandes, ¿no? Entonces nos hacía referencia de que existe el género dramático, el género narrativo y el género lírico. En este caso vamos a comenzar con el género narrativo. Como bien sabemos, narrar hace parte de una de las habilidades y sobre todo actividades que hacemos diariamente y que muchas veces sin darnos cuenta estamos aplicando estos conceptos del área de español, ¿no? Cuando narramos, cuando contamos algo, así sea cuando en la noche a nuestros hijos les vamos y les contamos un cuentico, estamos aplicando lo que es el género narrativo y estamos utilizando uno de esos recursos de este género. Entonces, en esta parte ustedes van a encontrar una lectura que hace referencia a ese género como tal, un poquito más a fondo de lo que les acabé de explicar, ¿no? Todo acerca de la comunicación, de cómo es el emisor, de cómo es el receptor, de los diferentes tipos de narrativa, todo esto van a encontrar en la lectura. Sí quiero hacer mucho énfasis en esa habilidad que es la lectura. Muchas veces no estamos realizando la correcta lectura y de una vez vamos a las actividades y ahí cometemos un error, porque en las actividades se resume lo que se miró en la explicación, ¿no? En este caso vamos a mirar qué es el género narrativo. Más adelante seguramente encontramos una actividad relacionada a esta lectura que vemos en este momento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Leamos muy bien las imágenes que a veces les enviamos por el WhatsApp, les compartimos a través de audios y todas las estrategias que utilizamos. Tenemos que escucharlas y leerlas muy adecuadamente para que cuando lleguemos a los trabajitos, a las actividades, entendamos de qué se trata. Entonces, ese primer paso como recomendación. Mira que ya llegamos a la primera actividad como les decía, y en este caso encontramos una lectura que se titula Flor de Selvo, que hace referencia a una leyenda, ¿no? Es una leyenda popular de alguna región. Tener en cuenta que cuando hablamos de género narrativo encontramos diferentes tipos de texto que hacen parte de ese género, ¿no? Por ejemplo, la leyenda, el mito, el cuento y otras más que precisamente utilizan habilidades de narración y por eso se las cataloga o se las fragmenta dentro de este género. Bien, aquí lo único que tenemos que hacer en esta actividad número 1 es leer la leyenda, que son historias que han trascendido de generación en generación. La leyenda, cuando lleguemos a ese puntico va a estar explicado, ya les voy a dar algunos ejemplos, pero en este caso vamos a comenzar con una pequeña lectura. Lo que tiene que hacer es únicamente leer la leyenda que aparece aquí. Aquí aparece de dónde se la tomó, que es una leyenda argentina. Mira que estamos tomando incluso textos de otros países, ¿no? Entonces, cuando ya acabamos de leerla muy detenidamente, si la tienen que leer 1, 2 o hasta 3 veces para poder entenderla, genial. ¿Listo? Cuando ya la termine, vamos a seguir a las preguntitas. ¿Qué nos dice? Mira, la primera pregunta: ¿por qué consideras que el texto pertenece al género narrativo? Entonces ahí vamos a decir porque precisamente narra o cuenta sucesos que pasaron en tal parte, tal, listo. Entonces está dando algunas características del género narrativo, ¿no? Que las vimos acá anteriormente. Aquí deben estar las características dentro de aquí, ¿no? De que cuenta de que hay personajes, de que hay una situación, de que pasó algo. Entonces precisamente son características del género narrativo, ¿vale? Que tiene un inicio, un nudo, un desenlace, ¿vale? Entonces ahí les voy ayudando con algunas características que tienen que mirar si están aquí, ¿no? Si están dentro de esta lectura. Si no lo están, no sería narrativo, pero desde el inicio se supone que tendría que ser narrativo porque estamos hablando de una leyenda, ¿no? Segundo, ¿conoces alguna leyenda en tu región? Esta es muy sencilla, ¿no? Entonces vamos a mirar si de pronto en nuestra región en la que estemos viviendo conocemos alguna leyenda. Una leyenda, como les decía, es ese tipo de relatos que nuestros abuelitos nos contaban. Muchas veces esas leyendas son de terror, ¿no? Como el jinete sin cabeza, como la pata sola, como el Moán, ¿listo? Esas son algunas leyendas muy populares de nuestro país, pero nos dice de que si conocemos alguna que sea propia de nuestra región. Por ejemplo, acá en la ciudad de Pasto
como es una ciudad muy religiosa, se contaba, los abuelos de nosotros nos contaban de que siempre por algunos predios de la antigua ciudad rondaba lo que era el jinete sin cabeza o el sacerdote sin cabeza, ¿no? Le daban muchos nombres, mucha gente siempre tiene su versión de la historia, de la leyenda, entonces podemos contarla y narrarla de acuerdo a eso, ¿no? Entonces les dejé un pequeño ejemplo, ustedes ya de acuerdo a su región y lo que han escuchado, lo que les han contado, podemos narrar un poquito de la historia, de qué pasaba, de dónde se encontraba este ser sobrenatural, lo que ustedes gusten o lo que hayan escuchado, les hayan contado. En el tercero, si Anaí no se hubiera convertido en árbol, ¿qué otro final le hubieras dado a la leyenda? ¿Listo? Ya hace referencia a lo que leímos acá, ¿no? Desde ahí suponemos de que Anaí es el personaje principal de esta leyenda, entonces nos dice que qué otro final, vamos a suponer un final si no hubiera pasado el que nos contó en la historia, ¿no? Entonces vamos a suponer otro final y le vamos a colocar eso a la historia, no es más. Muy sencilla esta actividad 1, solamente es de lectura y de comprensión de la misma. Vuelvo y insisto en esa lectura, ¿no? En todas las materias necesitamos la comprensión de lectura, en todas, incluso hasta en las matemáticas, porque para entender un problema de matemáticas tiene que leerlo muy bien para interpretarlo y así solucionarlo. Muy bien, después de esa actividad pasamos a lo que es el cuento. Yo creo que es el cuento, todos hemos escuchado acerca de este aspecto, o mejor dicho, de este tema de la asignatura de español, y que también hace parte de uno de los tipos de texto del género narrativo. Profe, ¿por qué el cuento es narrativo? Porque muy sencillo, ¿no? Porque siempre narra sucesos o narraciones o algo que le pasó a diferentes personajes, ya sean sucesos reales o ficticios. ¿Qué es ficticios? Que no son reales, que están fuera de la realidad. Listo, entonces aquí vamos a encontrar una definición mucho más completa de lo que es el cuento. Nuevamente nos dirigimos a leerla y vamos a mirar si de pronto acerca de esta lectura nos pide alguna actividad. No, pasamos directamente a otro tipo de texto. Estamos viendo los diferentes tipos de textos narrativos. En este caso ya miramos el cuento, pasamos al mito y por acá ya encontraremos la leyenda, ¿no? Pero no nos adelantemos, estábamos en el cuento. El mito. Profe, ¿el mito y la leyenda no son iguales? Porque a mí me contaron el mito de la pata sola. No. El mito es un tipo de narración un poco diferente, ¿no? Aunque tiene algunas similitudes con la leyenda, no son iguales. El mito hace referencia a toda aquella narración que tiene un origen, que habla acerca de la creación, del origen de algo, de la naturaleza, de las diferentes comunidades, pero únicamente el tema principal es el origen o la creación. Listo, por eso a veces hay varios mitos acerca de la creación de algún lugar. Por ejemplo, aquí en la zona de Nariño encontramos la creación de la Laguna de la Cocha. La Laguna de la Cocha es uno de los lugares turísticos más importantes de Nariño y sobre todo de la ciudad de Pasto, y hay muchos mitos alrededor de cómo se creó esa laguna. Entonces en ese caso estamos hablando de mito, ¿no? Cuando se habla de creaciones, puede ser incluso de la creación del ser humano, de la creación de dioses, de la creación de algunos lugares como lagunas, ríos. Eso se hace referencia a los mitos. ¿Se diferencian de qué? De las leyendas, que las leyendas ya son textos un poco más culturales que hacen parte de toda la cultura de alguna región y sobre todo no solamente de la creación en este caso, sino que puede hablar de otros temas, como por ejemplo de lo que yo les comentaba anteriormente, ¿no? Que el jinete sin cabeza, de que la Llorona, esas serían leyendas. Mitos únicamente hace referencia a la creación. Mire, por ejemplo, aquí encontramos una definición, ¿no? Es un tipo de narración que usan las culturas para explicar el origen del mundo, sus dioses, las cosas y los seres humanos. Mire que ahí estábamos muy acertados en cuanto a lo que les estaba explicando. Muy bien, también es importante saber que dentro del mito vamos a encontrar unos subgrupos, unos tipos de mito, ¿vale? Que son los siguientes que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos unos diferentes tipos de mitos que ¿para qué nos sirve? Para separarlos, ¿no? Para dividirlos y sobre todo para identificarlos más adelante. Entonces encontramos lo que son los mitos cosmogónicos, que nos explican o intentan explicar la creación del mundo.
¿listo? Solamente los que tienen que ver con la creación del mundo, que el mundo se creó en tantos días, que pasó tal cosa. Hay muchas lecturas y sobre todo muchos mitos, en este caso cosmogónicos, dirigidos a eso, ¿no? La creación únicamente del mundo. Muy bien. También tenemos los mitos teogónicos, como el nombre lo dice, Teo, ¿cierto? Relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. Miren que son cosas que hacen parte de la historia, ¿no? En este caso de Grecia, por ahí encontraremos muchos mitos griegos acerca de la creación de dioses únicamente. Teogónicos, únicamente creación de dioses, o del surgimiento de dioses. Mitos antropológicos narran la aparición del ser humano, puede ser creado a partir de cualquier materia viva o inerte. Hay muchas historias no se llaman, ¿no? Hay muchos mitos para ya llamarlo por su nombre. Hay muchos mitos que narran de cómo apareció el ser humano en este mundo, ¿no? Hay muchas versiones, hay muchos tipos de estos mitos antropológicos que podemos encontrar. También hay mitos etiológicos. Los mitos etiológicos explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. ¿Listo? También los mitos morales de cómo apareció el bien y el mal. Mitos fundacionales cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. Mitos escatológicos anuncian el futuro o el fin del mundo, ¿no? Muchas personas que les gusta todo acerca de estos tipos de mitos, aquí los pueden identificar según su clase y según obviamente el tipo de narración que van a encontrar. Muy bien, ahora que ya sabemos los diferentes tipos de mitos, vamos a la actividad número, en este caso sería 2, aquí escogimos un poquito más adelante, pero la actividad nos dice que Rosa tiene una misión, ¿no? Recordemos que Rosa es el avatar que nos va a estar acompañando en esta clase, y que el propósito de este puntico es unir con una línea el tipo de mito según corresponda, ¿no? Según la lectura que aparece aquí, vamos a unir con una flecha a que corresponde, según lo que leímos en esto de los mitos. Vamos a hacer la primera, a ver cómo nos va. El cosmogónico nos decía, cada vez que ustedes se remitan a un punto de esto, ustedes tienen que regresarse, leer, volver a releer y demás, ¿no? Entonces los mitos cosmogónicos que aparecen aquí de primeritos. Los cosmogónicos, ¿de qué hablaban? De la creación del mundo. Entonces tenemos que encontrar uno de estos párrafos que habla acerca de eso. Entonces dice, la creencia de que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en existir en la tierra, siendo ellos los padres de todos los demás individuos, ¿no? Entonces no parece que esto es creación del ser humano, ¿no? Adán y Eva, entonces no tiene razón, o de pronto sí, acerca de la tierra que habla aquí, ¿no? Vamos mirando, esto también puede ser una forma de descarte. Aquí, la fundación de Roma por dos gemelos, aquí la descartamos, ¿no? De Roma, habla de una ciudad, eso ya es otro tipo de mito, ¿no? Cronos era el padre de Zeus, habla de dioses, descartamos. ¿Por qué? Porque habla de todo acerca de los dioses, y ese era otro, ¿no? Que vimos más adelante. Mito de la caverna fue utilizado por Platón para explicar sus ideas filosofales sobre cómo accede el ser humano al conocimiento. No parece que sea origen del mundo, ¿no? Un mito mesopotámico considera que el hombre nació como una planta, no está de la creación del hombre, más no del mundo. El Apocalipsis es un mito que relata una serie de desgracias que han de venir. Mira, esto es fin del mundo. Cuando nos remitimos, aquí les ayudo con esta, mitos escatológicos, fin del mundo, del Apocalipsis. El mito del cielo, para llegar a él debes portarte bien y ser bueno en la vida, el bien y el mal que vimos, ¿no? Entonces, como utilización del descarte, les decimos que el mito cosmogónico sería este primero. Entonces la línea iría en este caso aquí, ¿no? Porque corresponde a la creación de que Adán y Eva fueron los primeros seres en existir en la tierra, siendo ellos los padres de todos los demás individuos. Habla de la creación también del mundo, a la vez del ser humano como tal, ¿no? Entonces este cosmogónico, y así tienen que ir señalando según corresponda a cada párrafo, cada texto, no es más. Ahí les ayudé ya con otras dos, yo creo que ya vimos por ahí. Entonces es el trabajito para esa actividad. La leyenda ya la vimos, ¿no? Les dimos una explicación un poco general. Aquí la van a encontrar un poco más objetiva, muy bien explicada en cuanto a su origen, a su temática. Entonces aquí vamos a realizar toda la lectura, ¿no? Aquí es muy importante leer este tipo de cuadritos, ya que resumen toda la información y que
que constituye el tema en este caso de la leyenda, ¿no? Según su temática, se pueden clasificar según su origen, leyendas locales, leyendas rurales, leyendas urbanas, listo, para tenerlo en cuenta. Terminada esa terminada esa explicación de la leyenda, van a encontrar en la actividad 4 la hora de narrar nuestras propias historias o experiencias, y que podemos contar alguna en particular, ¿no? Entonces aquí podemos de pronto contar algo que nos pasó. Muchas veces tenemos historias, ¿no?, de que nos pasaron algo sobrenatural. Entonces aquí es la oportunidad para explayarnos y poderla escribir, ¿no? Profe, a mí no me pasó, nunca me ha pasado nada del otro mundo, pero sí mi abuelo me contó tal historia. Podemos también colocarla aquí, ¿no? Vamos a narrar esas experiencias que han tenido nuestros abuelos, nuestros padres, tal vez en el pasado, o incluso nosotros mismos, en cuanto a esto de las leyendas. Listo, profe, yo me acuerdo que yo miré el duende. Entonces, ¿cómo fue esto? ¿En qué lugar? Muy bien narrado para que sea mucho más interesante, ¿vale? Entonces, ese sería el puntico. Y vamos a también ayudar a Rosa acá en esta parte de abajo, que Rosa dice que tiene mucha curiosidad respecto a las leyendas que conocemos o hemos escuchado en la región, y le gustaría mucho que le compartiéramos o le recordáramos algunas de esas leyendas, ¿no?, que contaban nuestros abuelos y demás. Entonces aquí vamos también a escribir en nuestro cuadernito, a contarle a Rosa las diferentes leyendas. Podemos decir algo muy cortico acerca de leyendas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, Rosa, yo te puedo contar acerca de la leyenda de La Llorona. Se cuenta de que una señora perdió a sus hijos y que se la pasa buscándolos todas las noches a la medianoche, llorando y con unos ruidos estrepitosos que asustan a todo mundo. Listo, algo muy cortico de las diferentes leyendas que conocemos. Eso sería en sí la actividad para esta semana. Y nada, cualquier cosa que necesiten, cualquier tipo de explicación en cuanto a esas actividades, podemos siempre acudir a nuestros tutores que están al tanto de nuestro proceso académico. Les deseo muchos éxitos en esta etapa y que comencemos de la mejor manera. Un fuerte abrazo y que estén muy bien.